Bueno, retomamos las entregas en el marco del curso laboratorio. Espero que ustedes se encuentren todas y todos muy bien. Vamos a continuar con algunas reflexiones o consideraciones, si se prefiere, respecto al tema que veníamos trabajando en las entregas anteriores. Esto es ética profesional. En base, de alguna manera, a la devolución que me han hecho los docentes de taller y sobre los cuales quería, bueno, simplemente aportar alguna idea, alguna reflexión, para luego retomar el hilo programático según lo que tenemos planificado con el tema observación. A propósito de la ética profesional, yo decía en algún video, recuerdo, que había que evitar de alguna manera las prenociones, los prejuicios que nosotros tenemos en tanto individuos, personas y futuros profesionales respecto a situaciones, a sujetos de nuestra acción, de nuestra intervención profesional, respecto a las relaciones sociales en general, y sobre todo respecto digamos, a los sujetos destinatarios de nuestra intervención, en donde hay una, digamos, primacía, o en fin, allí donde hay situaciones de vulnerabilidad social, socioeconómica, allí encontramos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales. No obstante, quiero aclarar que nosotros no trabajamos exclusiva o solamente con los sectores vulnerados o vulnerables desde el punto de vista social, sino que trabajamos con todos los sectores sociales, básicamente. Cuando se trabaja en una cooperativa de vivienda, digamos, no todos los que están con un proyecto de vivienda popular son, digamos, están en situación de pobreza, por decirlo de alguna manera. De todos modos, insisto, en que a veces estos prejuicios se trasladan a una intervención que puede dar lugar precisamente a abordajes incorrectos o inadecuados. Y eso sucede normalmente cuando hay, reitero, prejuicios o prenociones y cuando apelamos a las ideas que tenemos respecto de los jóvenes, los pobres, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes. Y allí yo quiero hacer algunos comentarios que me surgieron a propósito de estas devoluciones y tienen que ver con lo que denomino a veces como los mitos que nosotros asumimos como dados, que no es otra cosa que, decirlo de otra manera, los prejuicios o las creencias que tenemos respecto a los sujetos con los que nosotros interactuamos directamente. Y voy a poner algunos ejemplos. Es muy común, o no sé, pero en todo caso hay algunos sectores de la ciudadanía que piensan que, por ejemplo, los pobres lo son porque quieren, en fin, o porque de alguna manera ellos son responsables por su situación de pobreza. Y bueno, solo van a salir de la pobreza si hacen un esfuerzo personal, familiar. Y esto también forma parte de esta mitología sobre la pobreza. Si los pobres son pobres porque quieren, o, por ejemplo, frases como los pobres no quieren trabajar, los jóvenes son irrespetuosos, no asumen responsabilidades, los que roban lo hacen por comodidad o por facilidad y rapidez para obtener ingresos, los que reciben beneficios deben rendir cuentas, debe vigilarse el consumo, son fundamentales las condicionalidades, porque lo que el Estado le transfiere a los sectores sociales más vulnerables, esto es, a los sectores que están en situación de pobreza,
debe contener contrapartidas, obligaciones, por decirlo de alguna manera. Y esto me parece que conlleva algunos riesgos porque de algún modo se estigmatiza a un sector de la población, se lo encasilla y se le adjudica, digamos que, características, rasgos que se suponen son estructurales, inherentes a su propia condición, y me parece que esto es lo que hay que desmontar. Es decir, nosotros no podemos, voy a hacerlo claro, y yo siempre fui partidario de eliminar las condicionalidades y no logré, digamos, que eso se transmitiera o se reflejara en los programas sociales de transferencias monetarias. Pero en aquel momento, y lo sigo insistiendo, eh, las transferencias no son beneficios, entre comillas, no son beneficios. Los sujetos son tributarios de derechos sociales y por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad superlativa en garantizar la existencia material de toda la ciudadanía. ¿Y por qué yo habría de exigirle a determinados sectores sociales contrapartidas y condicionalidades cuando a otros sectores sociales, a los cuales también les transfiero recursos financieros vía exenciones, vía subsidios, etcétera, etcétera, no les exijo las mismas condiciones, las mismas contrapartidas? Esto forma parte precisamente de una estructura de pensamiento que de alguna manera lo estamos heredando, entre comillas también, de estos prejuicios, de prenociones construidas a lo largo de mucho tiempo. Entonces yo insisto en que tenemos que tener una mirada crítica, muy crítica respecto a algunas afirmaciones que hacemos nosotros, y me incluyo, para revisar y reflexionar acerca de todo lo que comporta este tipo de prejuicios, en la medida en que impacta directamente en nuestros vínculos con las personas y las comunidades y los grupos con los que nosotros trabajamos. Entonces, nosotros no somos ni mejores ni peores, no somos portadores de la verdad o las verdades. Tenemos que asumir un papel, como decíamos en anteriores videos, de promover la autonomía, de promover el pensamiento crítico, de tener empatía y comprensión respecto a cada una de las situaciones en el marco de una estructura socioeconómica, contextualizando la situación o los problemas que nosotros enfrentamos en nuestro desempeño profesional. Reitero, diálogo, empatía, comprensión, reciprocidad, y no colocarnos en una postura de decir, bueno, nosotros le vamos a sugerir, recomendar y más que nada dirigir hacia un cambio de comportamientos o conductas en la medida que nosotros sabemos que estos son o estas son las rutas certeras para salir de una situación problemática de la pobreza o resolver un conflicto X. Reitero, nosotros tenemos que aportar elementos para contribuir a un proceso emancipatorio de autonomía, pero no desde el pedestal, si me permiten la expresión, no desde el supuesto de que yo tengo, por tener formación académica, experiencia, conocimientos y saberes, entonces yo le habría de imponer mi perspectiva y mi forma de ver los problemas y los procesos y las situaciones, subestimando o minimizando o digamos colocando arquetipos, estereotipos a nuestra población destinataria. Yo quería hacer estas reflexiones, me parecían
importantes, relevantes en el marco de esta ida y vuelta, que lamentablemente no la podemos hacer en vivo y en directo, como lo hacíamos hasta el año pasado y como espero que podamos volver a hacer. Pero ustedes saben, siempre hay mecanismos para hacer devoluciones, este es uno. Ustedes me pueden colocar comentarios en el propio video, me pueden hacer señalamientos o mismo estas cuestiones ponerlas en discusión en el foro de la plataforma EVA o a través de mi correo institucional. Pero yo quería justamente hacer énfasis en algunos aspectos en el marco de un gran tema que es fundamental, esencial para nuestro ejercicio profesional, que es la ética ético-política, la dimensión ético-política. Bien, dicho esto, quiero plantear algunas ideas rápidamente sobre el tema observación. Y hay algunos autores, a propósito de los autores, después le vamos a indicar cuáles son. Ahí está Girihuela, Pérez, en fin, hay varios textos que nosotros les vamos a indicar con más precisión los que habría que leer. Pero digámoslo en un sentido general, la observación implica una mirada sistemática, una captura sistemática de información sobre acciones, procesos, sucesos y reacciones conductuales mediante el uso de algunos instrumentos. Es decir, que la observación no es solo pararse en una esquina y mirar, como cualquiera, o como nosotros cuando lo hacemos en forma desinteresada o sin casi pensarlo, sino que esta observación implica un acto volitivo, es decir, yo tengo la voluntad, la decisión de hacer una observación específica que, ya voy aclarando, puede ser de un entorno físico, territorial, urbano, lo que sea, pero también la observación de un proceso grupal, por ejemplo. O lo que mismo ustedes están haciendo a modo de ensayo cuando observan el trabajo en taller y deben registrar de alguna manera, tomar nota para luego dar cuenta de lo que allí sucedió durante la hora y media de taller. Entonces, esta es una primera idea, captura sistemática de información. La segunda idea es que esta observación implica una comprensión totalizante, una conexión entre componentes, una objetivación de la mirada, es decir, nosotros, retomando lo que habíamos dicho hace un instante, tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios y tratar de objetivar lo máximo que se pueda este proceso de observación. Desde luego que indudablemente e inevitablemente el resultado final va a ser una mirada subjetiva, porque yo no me puedo desprender de lo que soy, de lo que estoy observando, pero igual, teniendo conciencia plena precisamente de la subjetividad de la que yo estoy imbuido, tratar y hacer el esfuerzo máximo posible para objetivar nuestra mirada, ¿sí? En tercer lugar, la observación tiene requisitos. Debe ser fiable, debe ser sistemática, debe ser objetiva, como decía, debe tener y cumplir criterios de veracidad y precisión. Cuando observamos un proceso grupal, no podemos poner todo como si fuera un acta literal de lo que cada uno dice, pero tenemos que tener cuidado de ser precisos en lo que se expresa en una interacción humana, en un proceso grupal, o si estamos haciendo una observación de campo y estamos, por ejemplo, observando la dinámica, la movilidad sociourbana en una plaza pública, tenemos que tener claro, bueno, las anotaciones deben ser precisas, consistentes,
fiables. A mí me pareció que, creo que pasó tal cosa. No, no se puede poner creo que. Hay que ser bastante contundente, bastante preciso en lo que nosotros establecemos como lo que después vamos a registrar de lo que observamos. Una cuarta idea respecto a la observación, es fundamental tener presente para qué observamos, con qué propósito observamos, con qué objetivo observamos. No lo hacemos de manera totalmente ajena a una cierta estrategia, a una cierta direccionalidad, a un sentido de la observación. Lo hacemos porque tenemos un objetivo concreto. Reitero, tanto sea de una situación, de una dinámica urbana, como de una observación que hacemos en un barrio o en una casa o en un hogar, como de un proceso grupal, ¿verdad? Entonces, el sentido, el por qué y el para qué es fundamental en términos de sustentar nuestra observación de manera racional. Cómo observar es otro asunto muy importante. ¿Cómo observar? Obviamente nosotros actuamos con todos nuestros sentidos. Miramos, oímos, olemos. Estamos atentos a todos nuestros sentidos y todos estos sentidos nos brindan información que tiene que ser prolijamente procesada en nuestros registros posteriores. Pero no es solamente, estoy viendo tal cosa, sino también qué estoy escuchando, o qué estoy sintiendo, o qué estoy oliendo. Si todos los sentidos tienen que estar extremadamente alertas para hacer esta observación. Los gestos, la gestualidad en una reunión grupal, no alcanza con decir sí porque se dijo tal cosa o tal otra. Importa mucho la gestualidad, las formas de sentarse o de pararse o de moverse en un espacio, en fin, todo eso que es o nutre lo que nosotros vamos a producir luego como un informe a partir de la observación, o mejor dicho, el paso previo, el registro para luego hacer un informe X, y después más adelante vamos a ver qué características tienen. Otro aspecto importante en la observación, de qué medios me serviré. Decíamos, obviamente todos los sentidos, los que estén a nuestro alcance, y podemos usar naturalmente una cámara de video, podemos usar un grabador, podemos usar nuestro celular, siempre que estas herramientas tecnológicas no interfieran de manera relevante, significativa, en ese proceso de observación tal que, digamos, distorsione nuestra propia observación o distorsione aquello que queremos relevar. Voy a poner un ejemplo claro. Si nosotros estamos observando un proceso grupal, ¿verdad? Una reunión vamos a poner así, una cooperativa de bien, una asamblea. Entonces nosotros pedimos autorización y registramos, grabamos con la cámara. Tenemos que tener claro que ya el hecho de registrar con una cámara en algunas personas va a producir una cierta inhibición. De manera que este es un sesgo que hay que considerar a la hora de hacer esa observación. Es distinto que yo diga, no, simplemente me siento y tomo notas, apuntes en una libreta, en un cuaderno de campo. Es decir que yo no estoy diciendo que el uso de una cámara o de un video sea negativo, no. De pronto es un elemento que nosotros tenemos que hacer jugar con inteligencia, con oportunidad, porque no siempre nos van a ser útiles para una observación, y sabiendo que contribuyen a este proceso de observación, pero no reemplazan nuestra observación. ¿Está claro? Es decir,
Voy a poner otro ejemplo. Vamos a una plaza pública y queremos, digamos, analizar la dinámica de interactiva entre jóvenes, los jubilados que van a la plaza a tomar el sol, la gente que pasa haciendo sus compras, en fin, lo que sea. Si vamos con una cámara a registrar, apreciaremos que mucha gente se va a sorprender o de pronto se va a sentir incómoda. A lo mejor no conviene hacerlo. Pero si tenemos un celular y podemos grabar el audio, de repente el audio nos puede servir como apoyo a lo que nosotros observamos con nuestra mirada. Y siempre es bueno tener varias miradas, por lo menos dos miradas. En fin, la observación es un proceso, es un instrumento que requiere mucha experiencia, práctica. Yo me acuerdo que cuando nos dijeron la técnica en mis tiempos, ¿verdad? La técnica de contacto global, ¿no? Era ir a un barrio y ver, en fin, ver todo el entorno y tratar de clasificar o categorizar el tipo de vivienda, los, tipos, los servicios públicos o los servicios comerciales, en fin. Este, y la verdad que yo no sabía ni por dónde empezar. Íbamos con otra estudiante y ahí empezamos a conversar a ver de qué manera podíamos aprovechar mejor ese método de contacto global, como se decía antes, ¿verdad? Y tener una buena observación del barrio X o de la zona determinada que nos habían indicado para hacer la observación. Y a medida que fueron pasando los meses, las semanas, los meses, y bueno, los años, uno va, digamos, afinando los procedimientos, los mecanismos, y trabaja a veces con intuiciones o con capturas casi instantáneas de situaciones, de fenómenos, de hechos o de lo que puede suceder en una reunión de grupo. Yo voy a seguir en el próximo video profundizando algunos aspectos de lo que implica la observación como instrumento. Algunos la consideran como técnica, yo no voy a entrar en esa discusión de momento. Es importante que tengan en cuenta que es un instrumento dentro de la caja de herramientas que tiene el trabajador social para tener registros coherentes, pertinentes y consistentes y producir informes sociales con un sentido determinado, ¿verdad? Y que sean también pertinentes, útiles y en función de un objetivo, de un propósito, de una estrategia de la intervención profesional. Bueno, los dejo por acá, no los quiero cansar más. Les reitero, en el segundo video les voy a dar las indicaciones más precisas de la bibliografía y voy a profundizar algunos otros aspectos de la observación como instrumento del trabajador social o la trabajadora social. Y les reitero lo que siempre les digo: si tienen comentarios, dudas, críticas o mire profesor, esto no me parece así o no lo entendí muy bien, estoy completamente abierto a lo que ustedes me puedan plantear. Les reitero, tienen distintas formas o medios: plataforma EVA, foro, correo institucional, en fin, y los propios, obviamente, docentes en cada taller en los cuales ustedes participan. Les agradezco mucho de nuevo la paciencia. La fecha de los parciales los vamos a tener en los próximos días. Estamos esperando algunas decisiones de parte de la Comisión de Enseñanza. Ni bien tengamos la confirmación, se la vamos a dar a conocer. Probablemente, no quiero adelantarme, pero probablemente haya un corrimiento de esas fechas para unos días hacia adelante. Pero
Aún no tengo la confirmación, cuando lo tengamos inmediatamente se lo vamos a comunicar. Muchas gracias y las espero en la siguiente entrega.